Ejemplo, demostrar que la función t que va de R2 a R3 dada por t de xy igual a 2x más y y x menos y es una transformación lineal. Es decir, debemos de demostrar que esta función t que es de vectores con dos componentes y estos resultados que son vectores con tres componentes satisfacen las dos propiedades para hacer una transformación lineal, o sea, manda sumas en sumas y saca producto por escalar. Para demostrar esto, lo que tenemos que hacer es demostrar las dos propiedades, pero con vectores genéricos. No es suficiente demostrar que eso ocurre o que no es cierto para vectores particulares. Es decir, yo no le puedo dar valores a los vectores. Tienen que ser vectores genéricos para poder demostrar de manera acertada. Solución. Supongamos que se tienen dos vectores que se les va a llamar u y v. U con coordenadas x1, y1 y v con coordenadas x2, y2. Es decir que lo que no se puede hacer es darle valores, por ejemplo, 1, 0 y 1, 1. O sea, eso no es suficiente. Queremos ver que t de u más v es lo mismo que t de u más t de v. Para demostrar eso, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar desde la cantidad de t de u más v y desarrollarla hasta darnos cuenta que eso es lo mismo que t de u más t de v. Empiezo calculando qué nos da t de u más v. En este caso particular lo que se está haciendo es primero sumar los vectores y luego aplicar la transformación. Recordemos que la suma de vectores se da de componente a componente. Entonces el vector u más el vector v es el vector que tiene coordenadas x1 más x2 y y1 más y2. Si hacemos esto en este caso, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Esto nos va a dar 2 veces x, que ya dijimos que era 2x más x1, más x2 más y, que es y1 más y2. En la segunda componente vamos a obtener y1 más y2 y en la tercera componente vamos a obtener x1 más x2 menos y1 más y2. Lo que queremos es que esto nos va a dar t de u más t de v. Lo que sigue es muy sencillo, ya que ahora reagruparemos las partes que tienen índice 1 y las que tienen índice 2. Es decir, ahora vamos a multiplicar el 2 que tenemos aquí. Por lo tanto, la primera componente queda 2 por x1 y moveremos el y1 que tenemos y 2 por x2 más y2 que tenemos aquí. La segunda componente queda y1 más y2 y la tercera componente se distribuye el menos y partimos en dos pedazos. Primero los del índice 1 y después los del índice 2. El índice 1 queda x1 más menos y1, más x2 menos y2. La primera parte es 2x1 más y1, y1, x1 menos y1 y la segunda parte es 2x2 más y2, y2, x2 menos y2. Aquí es donde nos damos cuenta que el primero vendría siendo t de u y el segundo t de v. Por lo tanto es t de u más t de v. Empezamos con t de u más v y después de simplificarlo un poco llegamos a la conclusión de que es igual a t de u más t de v. Por lo tanto, esto nos dice que la primera condición de ser una transformación lineal sí se cumple, es decir, t de u más v es igual a t de u más t de v. Supongamos ahora que C es un escalar y nuevamente tenemos que trabajar con un escalar genérico, por lo tanto no le podemos dar valores a C. Lo que queremos demostrar es que t de C veces u es lo mismo que C por t de u, es decir, que la transformación saca escalares. Vamos a trabajar de una forma parecida, es decir, lo que vamos a hacer es primero trabajar a partir de t evaluado de C veces u y lo vamos a calcular. Y de ahí vamos a revisar que eso es lo mismo que C por t de u.
Entonces calculemos primero qué da t de c veces u y recordemos que eso significa que yo tengo el vector u y lo multiplico por el escalar c. El vector u recordemos que tiene coordenadas x1, y1 y multiplicarlo por un escalar se hace componente, es decir, esto lo tengo que evaluar y transformar t en el vector cx1 y cy1. Esto significa que en esta expresión voy a reemplazar x por cx1, que es primer componente, y y por cy1, que es el segundo componente. Y de esta forma obtenemos 2 veces c por x1 más y, que es cy1. La segunda componente es cy1 y la tercer componente es la componente x, que es cx1 menos la componente de y, que es cy1. Aquí notamos que cada componente lo que podemos hacer es sacar c, que es el factor común, y en la primera componente sacamos un factor común de c, que es ahora sí es c de 2x 1 más y1. La segunda es y1 y la tercer componente nos queda c por x1 menos y1. Aquí recordamos que c, como está multiplicando, lo podemos sacar por fuera del vector. Y lo multiplicado, como está multiplicando cada una de las entradas, lo que quedará es 2x más y1 y x1 menos y1. Todo esto multiplicado por el escalar c, lo que significa que esto es igual a c, a t de u. Por lo tanto, también se podría decir que es igual a c de t por u. Con esto nos damos cuenta que esto que tenemos es t de u, o sea que esto es igual a t de c por u. En otras palabras, lo que acabamos de hacer es que empezamos con t de c de u y lo trabajamos hasta llegar a lo que es igual a c de t por u. Por lo tanto, la segunda condición de ser una transformación lineal se cumple y demuestra que la función sí es una transformación lineal.